Fue empresario, autodidacta, piloto sin licencia y hasta polizón. Un ambateño que empezó limpiando aviones y terminó volando uno sin permiso. Lo castigaron con prisión en Galápagos, de donde escapó escondido en un barco. Esa vida que de por sí ya parece de película, tuvo además otra pasión: filmar. En los años 50, cuando grabar a color era un lujo, él ya lo hacía. Registró eventos históricos, calles, costumbres, personajes, festividades y hasta terremotos del Ecuador de esa época. Hoy su nieto está digitalizando y sobre todo rescatando más de 150 cintas que su abuelo guardó. Esta es la historia de Cristóbal Cobo Arias. Es 1957. Una locomotora de vapor avanza lentamente hacia el Quinche. El humo se eleva y se confunde con el cielo y con los rostros de los pasajeros que viajan incluso sobre los techos. Esa imagen, que hoy pertenece al pasado, fue inmortalizada por la cámara de un hombre decidido a capturar los acontecimientos más importantes de su tiempo, Cristóbal Cobo Arias. Esta es una fotografía que fue captada en la boda de oro del matrimonio de mis abuelos, de mi abuelito Cristóbal y mi abuelita Bachita. Aquí podemos ver a mi padre Washington, mi hermano Cristóbal, y este soy yo. Y estas son mis dos hermanas, Ivonne e Ivette, y mi mamá, Ivonne. Es una foto familiar que guardamos con mucho cariño. Nació en Ambato en 1911. La orfandad temprana lo empujó al trabajo y a la disciplina. Su vida no se limitó al cine. Fue empresario automotriz, industrial, agricultor, ganadero, floricultor, apicultor. Una de sus primeras hazañas ocurrió cuando apenas tenía 17 años. Le pasaron ciertas cosas que definieron su vida. Por ejemplo, a los 17, casi por cumplir 18 años, él tenía un trabajo en la FAE en Guayaquil. Lo que hacía era limpiar los aviones de la FAE. Él se había fijado cómo los pilotos prendían los aviones, los maniobraban. Un día coge y se coge un avión y lo despega y da par de vueltas de Guayaquil y logra aterrizar. Parece que la nave sufre un desperfecto, no es que sea un accidente grave, pero dañó la nave. Entonces a él le mandan preso. Imagínate, a Galápagos. Porque es que Galápagos no era una cárcel que ibas y te encerraban, sino que ahí te iban y te dejaban en un pueblo, y ese era el castigo, ¿no? Entonces él había alquilado un cuarto que lo había dividido en 4, y cada espacio le había arrendado a otros presos, y había poco a poco guardado un dinerito. Cuando tuvo el dinero suficiente para pagar a los que, porque dicen que había un barco que salía de Guayaquil cada 6 meses con provisiones a Galápagos, a las cárceles, etcétera, que mandaba el gobierno. Esa era la única forma de escape. Entonces él había pagado para venirse como polizón y fue a dar de nuevo a Guayaquil. Pelado, 20 años, él empezó de cero. En medio de esas pruebas encontró el objeto que marcaría su destino: una cámara de cine Paylar Bolex de 16 milímetros. Con ella registró lo que nadie más documentaba: un país que comenzaba a modernizarse mientras mantenía vivos sus ritos ancestrales. Él, para poder hacer esto, él se inscribió en un curso por correspondencia, en un instituto de Hollywood, que le enseñaron a cómo tiene que filmar. Y él recibía panfletos, folletos que él estudiaba y a la vez practicaba en la casa. Él prácticamente fue un genio del manejo de la luz, porque cuando ya te pones a ver las obras que él hizo, las posiciones, los ángulos que él escogía eran muy, muy estudiados con respecto a la luz natural. Cuando necesitaba luz artificial tenía buenos, potentes faros Gela que hasta ahora están por ahí. Antes de que la televisión llegara al Ecuador, sus películas conservaron la memoria de los años 40 y 50 y lo hicieron a color. Allí están los otabaleños lavando ropa en las orillas del San Pablo, el Inti Raymi celebrado con danzas y música, los coches de madera descendiendo a toda velocidad por las calles polvorientas de Ambato y hasta la persecución y captura de un ladrón en el barrio de La Magdalena.
En cada rollo retrató lo festivo, lo cotidiano y lo dramático. Siempre él se enfocó en la parte cultural. Si tú ves todas las filmaciones de mi abuelo, siempre está en la parte del civismo, del patriotismo, siempre ves la bandera de Ecuador, el escudo, algo relevante, como puede ser la inauguración del Estadio Olímpico Atahualpa, como puede ser la inauguración de la Plaza de Toros, tiene transmisiones de mandos, tiene carreras de autos, tiene desfiles de modas y una serie de actividades políticas, religiosas, cívicas, atléticas, futbolísticas, deportivas. También registró la política con sus tensiones y contradicciones. En su archivo aparecen los rostros de los presidentes Galo Plaza Lasso y de José María Velasco Ibarra, líderes enfrentados en ideas. Una vez le tocó presentarle a Velasco Ibarra alguna de sus películas en el Palacio de Carondelet. Y mi tío me cuenta que él le acompañó a mi abuelo. Y el rato que están presentando las películas sale Galo Plaza. Y el presidente Velasco Ibarra se había molestado y le había mandado sacando a mi abuelo con mi tío, que habían tenido que salir corriendo, dice, de la furia del hombre de que le hayan presentado a su oponente político, porque Galo Plaza era el oponente en los 50 de Velasco Ibarra. Entonces, una vez que él tenía ya editadas sus películas, él las presentaba limitadamente, porque no habían cines, entonces él necesitaba un lugar donde proyectarlas. Entonces era invitado por autoridades donde él presentaba las películas inclusive al presidente, una persona que se manejaba a un nivel alto, ¿no? Él tenía un cine ambulante. Si no le prestaban una aula en alguna escuela, en algún lugar, o no había dónde, él tenía una carpa donde mi tío que es mayor a mi padre 10 años, me cuenta que él era el que cobraba la entrada a la gente. Me imagino que todo el mundo se había quedado maravillado. Pero después mi abuelo, en el año 62, es la última producción que sé que él hizo. De ahí ya no se dedicó a eso. Con decirte que cuando mi abuelo murió, yo ni siquiera sabía que mi abuelo había sido un cineasta. Ya llevo 10 años en esto y todavía falta un montón de cosas. Yo pienso que tal vez un 60% ya está rescatado. Su lente también captó el terremoto de 1949 que destruyó Ambato. No solo el desastre, sino también la voluntad de reconstrucción y el nacimiento de la fiesta de las flores y las frutas como respuesta a la tragedia. A ver, lo que tenemos aquí son equipos que usó mi abuelito Cristóbal en su época de cineasta. Estos equipos son de diferentes épocas. Estos del año 40, un proyector 35 milímetros. Este de los años 50 es un proyector de 16 milímetros, Palar Bolex, con el que él hacía su cine ambulante. Son equipos pesados, ¿no? Él tenía toda una logística y para eso, mira, todas las cajas son robustas, resistentes, porque tenían que movilizarse y como son equipos pesados y en esa época de tecnología de última, eran cosas que tenían que ser bien cuidadas. Este es otro proyector, este es un poco más moderno. Este se lo adquirió justamente para revisar las cintas. Este no fue de mi abuelo, este fue de mi padre. Este es una grabadora de sonido. En esa época no había el sonido incorporado en las imágenes. Entonces él tenía que hacer las imágenes y aparte en estudios hacer los sonidos. Esto era lo que él recibía después de mandar la cinta que él filmaba, él recibía la película. Entonces él tenía que mandar a Nueva York, a Rochester, a la Kodak. Revelaban y después de 1 o 2 meses recién llegaban al Correo Nacional. Esto es lo que él recibía crudo. Y entonces él hacía la parte de edición, cortando las cintas, pegando. O sea, otro sistema que se usaba antes de las computadoras, ¿no? La parte artesanal del cine, que él lo hacía de una forma muy profesional. Entonces, mira, son cintas que tienen 75 años y tú les pones ahorita en el proyector y parece que fueran hechas ayer. Tras su muerte en 1995, las cintas quedaron guardadas en silencio en bodegas familiares. Fue su hermana Rosa Margarita quien las custodiaba con cuidado,
hasta que años más tarde, su nieto Ricardo Cobo asumió la tarea de rescatarlas. Así emprendió la misión de digitalizar, clasificar y difundir esas imágenes. Cada proyección revive el recuerdo de su abuelo. Lo que llevo a la Casa de la Cultura, a la Cinemateca, son las cintas así, ¿no? Entonces, ahí lo que hacen es digitalizar por medio de un escáner. Esto se queda permanentemente, es ya como una donación de la familia hacia los ecuatorianos a través de la Casa de la Cultura. Entonces, lo que está aquí, ahora ya está acá. Vamos a revisar la inauguración del Estadio Municipal del Batanco, era como se llamó originalmente. Entonces, ponemos play y ahí empieza así como él las dejó originalmente. Esta es la avenida 6 de diciembre, este es las vallas del Colegio Benalcázar, ¿no? Para que te ubiques más o menos dónde está. Esta es la calle Irlanda, 6 de diciembre. Esta sería 6 de diciembre y Naciones Unidas. Aquí podemos ver cómo la gente estaba arribando al estadio el día de la inauguración. Ahí está la ceremonia de bendición del campo de juego. Pues mira, inclusive la Fuerza Aérea Ecuatoriana hizo su presencia con los aviones. Esos son los P-47, los Thunderbolt que trajeron en esa época. Sí, mira, ahí está el primer gol anotado oficial del Estadio Olímpico Atahualpa, está registrado por don Cristóbal Cobo Arias. Él tenía que haber sido una persona muy astuta porque apretar el botón era costoso. Entonces él no tenía el chance que nosotros ahora tenemos de tomarnos 20 fotos, de 10 videos de la misma cosa hasta que te salga bonito. Él tenía que concentrarse en su trabajo y hacer las filmaciones precisas con equipos que en esa época eran más sofisticados en el sentido de la tecnología, eran más grandes, más pesados. Yo sé que la gente ahora está comprendiendo la magnitud de su obra y el legado que ha dejado al Ecuador, pero todavía no conocen, como yo, lo que todavía tengo y lo que no he mostrado. No, la gente se va a quedar maravillada y esto tendrá que algún día ser reconocido por el gobierno nacional, y eso es lo que yo busco, que su nombre quede ya para la posteridad como un patriota, un ecuatoriano que valió la pena. En las cintas de Cristóbal Cobo Arias conviven políticos y campesinos, fiestas y desastres, modernidad y ritos. Cada rollo que hoy vuelve a proyectarse nos devuelve a otro tiempo, rescata historias, imágenes y memorias.